por lo menos en el parcial, no se las voy a dar. O sea, eso se tiene que deducir. Esto es para que ustedes se vayan acostumbrando. Por eso que algunos problemas de esta lista yo no les puse la integral, porque eso uno lo puede deducir con la fórmula del masas, ¿no? Obtenida del masas. Entonces, efectivamente, esta es la estructura. Aquí ustedes pueden ver que los hidrógenos que están más desprotegidos serían los que están en posición meta con respecto al carbonilo de aldehído, y los que están en meta con respecto al metoxilo estarían un poco menos desprotegidos, ¿no? Entonces, el cálculo por lo menos te ayuda a diferenciar esos dos. Aunque no dé exactamente igual, bueno, te dice, bueno, cuál debe ser más desprotegido, ¿eh? Y obviamente aquí este singulete es de este hidrógeno de aquí, y como no tiene ningún hidrógeno vecinal, es un singulete. Pero si aquí hubiera un CH, por ejemplo, él se desdobla. Hay que tener en cuenta que ese hidrógeno es singulete por eso, ¿no? Porque no hay hidrógenos en este carbono. Entonces, si ven, solo con el masas y el espectro de hidrógeno, uno puede elucidar estructuras que no son tan grandes, ¿no? Sin necesidad de usar los bidimensionales, ¿no? Como vimos ayer. ¿Preguntas? Profesor, una Sí. pregunta. ¿El doblete de la C Ajá, es porque ese se desdobla con el hidrógeno de la B? exactamente. Porque Ok, recuerde que cuando un hidrógeno tiene próximo, por lo menos en el anillo aromático, un hidrógeno que sea igual a él no se va a acoplar a él. O sea, solo se va a acoplar con hidrógenos distintos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ok. ¿Otra pregunta? Acuérdense que aquí usted tiene que aprovechar para hacer sus preguntas si tienen dudas, porque si no, voy a asumir Profe, que... disculpe, Sí, espere. Es que no entendí muy bien. Usted dijo que, por ejemplo, esa integral que es de 2, por lo menos en la C, esas son el hidrógeno, los dos hidrógenos que están en la C, en las dos C, uno en cada C, sí. que se acoplan, pero el doblete No, ellos no se acoplan. O no. sea, estos dos C son iguales y es como si Ajá, fueran uno. O sea, ellos como no se acoplan entre sí, muestran la misma señal y se suman, o sea, se solapan, ¿no? Por eso que cuando la integral se calcula, aparece 2, porque hay dos señales en la misma posición. Una es ok, para como si este y el... fueran del mismo carbono. Exactamente, ¿no? Exactamente. Ok, pero el doble, Inclusive el carbono de los dos, o sea, el desplazamiento químico va a ser igual también, porque son, o sea, ok, son equidistantes con todos los otros grupos o átomos de la molécula. ok, perfecto, gracias. Otra pregunta. Profe, disculpe, ¿usted para el parcial nos va a dar las integrales? No, Ok. No hay que tampoco. calcularle las integrales, profe. No, tampoco. Uno la deduce con el masas y el número de señales, ¿no? Ok. Y hay que especificar, por ejemplo, los hidrógenos de C, o sea, los hidrógenos que son C, hay que especificar que están desplazados por Sí, hay que el... decir cuál es cuál. Entonces, para eso habría que hacer el cálculo. Si hay Vale. un problema de ese tipo, habría que hacer un cálculo para saber a cuál hidrógeno corresponde. Pero hay que especificar que se desplazan por el carbonilo. Bueno, eso yo no me voy a enfocar en eso porque eso usted lo tiene que deducir cuando interpretan el espectro, ¿no? No es necesario escribirlo, o sea, si uno dibuja la estructura correcta, ya uno está entendiendo eso, ¿no? Ese fenómeno de protección y protección. Vale.
¿Y cómo sería, pues, la forma correcta de describir el espectro, profe? O sea, por ejemplo, el singulete en A eh, representa un metil unido a un metóxido. Sí, o sea, él muestra un desplazamiento químico alrededor de 3,8 porque debe estar enlazado a el oxígeno, ¿no? Porque el oxígeno lo va a desproteger. Vale, Eso hace que aumente el desplazamiento químico. En el caso de los hidrógenos aromáticos, bueno, uno puede decir que solo hay dos señales porque tienen dos sustituciones que están en posición para, ¿no? Entonces van a haber dos pares de hidrógenos que son iguales. A veces, bueno, los libros dicen que, bueno, son magnéticamente equivalentes, ¿no? Eh, entonces, bueno, o químicamente, a veces son químicamente y magnéticamente equivalentes. En algunos casos, a veces solo magnéticamente. Pero yo, si dicen que son equivalentes, para mí ya es suficiente. O son simétricos, también uno podría decir eso, ¿no? Bueno, otra pregunta. A ver, ¿Quiere se la escucha. La pregunta es que si con respecto que siempre que haya un grupo en posiciones para, siempre vas mostrando señales así como la que se mostraba para el anillo aromático. Sí, siempre cuando hay sustituciones, o sea, dos sustituyentes en un anillo en posición para, siempre va a haber ese tipo de señal, ¿no? Van a haber dos dobletes, porque claro, hay dos pares de hidrógenos que son equivalentes. Okay, Si usted ve estos dos hidrógenos, tienen los dos, tienen en posición orto este carbonilo y en posición meta este metoxilo. Entonces, por eso que son equivalentes, ¿no? O sea, ellos tienen todos los demás átomos o grupos de la molécula a la misma distancia. Igual estos dos en B son equidistantes con respecto al metoxilo y al carbonilo. Entonces, todo lo que muestre un entorno químico igual va a mostrar la misma señal y el mismo desdoblamiento. ok, profe, gracias. ¿Ok? Otra pregunta. Bueno, vamos a la siguiente. Ahora miren este. Claro, acá yo también puse el desdoblamiento, pero yo eso no lo voy a poner en el parcial. O sea, tienen que deducirlo viéndolo. Porque acá, como está muy ampliado el espectro, no se logra ver bien, ¿no? Entonces, por eso que aquí yo escribí el tipo de desdoblamiento. Entonces, aquí hay un Profe, cuarto. pero para el parcial las señales sí van a ser visibles porque Sí, ahí, ok, listo. sí, por eso lo escribí. Por eso lo escribí aquí porque está muy expandido el espectro, ¿no? Entonces, aquí hay un cuarteto, aquí hay un singulete y aquí hay un triplete. Y ahí están las integrales, ¿no? Entonces, si ven, hay 4 carbonos, 8 oxígenos, perdón, 8 hidrógenos y 2 oxígenos. Entonces, ahora, si ven el singulete, que tiene una integral de 3, ya inmediatamente ya uno puede saber que debe ser un metilo, ¿no? Los hidrógenos de un metilo. Y por el desplazamiento químico, y además, claro, por el singulete, entonces debe estar enlazado ese metilo a un carbono sin hidrógeno, ¿no? Y según el desplazamiento químico, ¿a qué tipo de carbono se puede estar enlazando? O está enlazado, mejor dicho.
según la tabla. A un grupo carbonilo. Podría ser, ¿no? ¿Cuánto es el intervalo del desplazamiento químico? No sé si lo tienen ahí a mano. O sea, en posición alfa, un carbonilo está entre 3 y 2 partes por millón. Que está más o menos en ese rango, ¿no? Entonces ya tienen dos carbonos identificados. Bueno, por lo menos saben que hay un metilo enlazado a un carbono sin hidrógeno, que puede ser un carbonilo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se puede ver o deducir? Profe, a ver, la señal en A es un triplete. Eso quiere decir que hay un hidrógeno que da la señal que desdobla con otros dos hidrógenos. O sea, esta señal es de un metilo, ¿no? Porque hay tres. Hay tres. Entonces debe estar Ese enlazado a un metilo- CH2, ¿no? A un metileno. Exacto. Bueno, Entonces, ya ese entonces, CH2 puede que sea el cuarteto que está en la posición C. O sea, en el ajá, carbono, el C. ¿Por exactamente. qué? Porque ese cuarteto ya directamente me dice la integral de un metileno. Ujú. Y aparte, desdobla con los tres hidrógenos del metilo. Exactamente. Según la regla de n+1, entonces serían un cuarteto, ¿no? Porque son tres hidrógenos con los que se acoplan. Entonces, eh, entonces ya identificaron los 4 carbonos, ¿no? Pero hace falta un oxígeno. O hay 2 oxígenos, ¿no? Porque uno puede ser del carbonilo. Ahora miren el desplazamiento químico de esta El señal. CH2 es un éster y el CH2 está unido al oxígeno. Ajá. ¿Sí? O sea, porque está bien desprotegido, ¿no? Está 4 ppm, arriba de 4 ppm. Para un metileno es elevado, ¿no? Por eso que hay que ver siempre el desplazamiento químico, ¿no? Y ahí uno va deduciendo, ¿no? Entonces sería un metilo enlazado a un metileno y ese metileno a un oxígeno, ¿verdad? Y entonces, y sabemos que hay un metilo que muestra un singulete. Ese metilo debe estar enlazado a posiblemente un carbonilo. Entonces ahí ya tendríamos todo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la estructura? ¿Qué tipo de molécula sería? ¿O qué grupo funcional tendría? ¿Un éster, profe? Exactamente, ¿no? Entonces sería un éster. Entonces, del lado donde está el oxígeno, debería estar entonces el metileno y el metilo, ¿no? Ahí consecutivos, ¿no? Y al otro lado del carbonilo, o al lado del carbonilo, un metilo, ¿o no? ¿Alguien coincide con lo que acabo de decir? ¿O coincidió con lo que hizo? ¿O propusieron otra estructura? A ver. Todos coinciden que es un éster. Sí, profe. Sí, profe. Entonces sería esta estructura, ¿no? O sea, uno puede ver, ¿no? Que este metilo, como no tiene hidrógenos vecinales, va a mostrar un singulete. Entonces, y claro, el desplazamiento químico está dentro del rango de este tipo de metilos, ¿no? Enlazados a carbonilos. Porque si aquí esto no fuera un carbonilo, fuera, por ejemplo, un carbono cuaternario, es decir, que tuviera otros 2 metilos, ya ese desplazamiento químico disminuye, ya va a estar más protegido.
Por eso es la importancia de los desplazamientos químicos, ¿no? Y obviamente este metileno, como está directamente enlazado al oxígeno del éster, se desprotege bastante, ¿no? Es por eso que está arriba de 4 ppm. Y claro, por eso que es un cuarteto, porque eh, se acoplan a 3 hidrógenos, ¿no?, del metilo. Y obviamente aquí estos 2 hidrógenos no son diastereotópicos, los dos son iguales. Entonces los dos van a mostrar la misma señal, ¿no? Eh, y esta sería la estructura. No sé si alguien dibujó otra cosa distinta. ¿O alguien tiene alguna pregunta de este problema? Bueno, seguimos. El siguiente, miren, que hay solo 2 señales. Y aquí le facilité la vida. La integral, acá 9 y acá 2. Entonces, según el masas, tiene 5 carbonos, 11 hidrógenos y un cloro. Entonces, ¿cómo puede ser la estructura? A ver, si hay solo 2 singuletes. ¿Qué quiere decir eso? Profe, puede ser cloruro de neopentilo. De neopentano, perdón. Neopentano. ¿Y Sí. cómo es la estructura? ¿Cómo lo explico? Sería, pues, un carbono O central con 3 metilos unidos. sea, un carbono cuaternario, ¿no? Un carbono cuaternario. Sí. Tendrían entonces 3 metilos enlazados a ese carbono, ¿no? Porque Sí, si uno ve la integral, hay 9. Ajá. Pues se equivale a 3 metilos, ¿no? Esos 3 Porque, metilos son los que dan la señal del singulete nada. exacto. Y el otro, esta Entonces señal, ajá, entonces ese es el cuarto carbono, que es un metileno, pero en vez de tener uno, o sea, ajá, el metileno que está unido al cloro. y claro, eso se sustenta con el desplazamiento químico, ¿no? O sea, Sí, porque aquí uno ve que él tiene un desplazamiento químico entre 3 y 3,5. Eso quiere decir que debe estar enlazado a un grupo electronegativo, ¿no? Más electronegativo que él. Y claro, el único que se puede ver en la fórmula es el cloro. Entonces, eso es razonable lo que ha propuesto, ¿no? No sé si hay algún estudiante que propuso otra estructura. O coincide con lo que acaba de decir su compañero. O no hicieron absolutamente nada. Espero que no. O sea, que coinciden, ¿no? Profe, todos los metilos dan la misma señal y por eso se forma el singulete en la integral 9. Sí, porque si no se ve otra, es porque son idénticos, ¿no? Tienen el mismo entorno químico. Es la única manera, o sea. Y obviamente deben estar enlazados todos esos metilos al mismo carbono, y no debe tener hidrógenos ese carbono. Entonces,
efectivamente esa es la estructura. Para que vean que ustedes pueden deducir indirectamente que hay un carbono cuaternario, sin necesidad del espectro de carbono. Obviamente con el masas, ¿no? Uno sabe eso indirectamente. No sé si hay alguna pregunta sobre este problema o dudas. Profe, con respecto a las señales, o sea, yo había propuesto esa misma estructura, pero como que, o sea, no entendía por qué era singulete en la parte 3.2 ppm. Esa es, o sea, es un singulete porque no se acoplan a ningún hidrógeno. O sea, estos dos hidrógenos de aquí no son diastereotópicos, son iguales. Entonces van a mostrar la misma señal y es como si fuera uno, ¿no? Cuando son iguales es como si fuese un solo átomo, ¿no? Entonces, como no se acopla a ningún hidrógeno vecinal, es un singulete. Aquí, en un lado está el cloro y en el otro lado está un carbono cuaternario. Entonces no se pueden acoplar a ningún hidrógeno y muestran un singulete. Ok, gracias. Recuerden que cuando hay dos hidrógenos de un metileno y son iguales, ellos no se acoplan entre sí. Es algo parecido en el caso de los hidrógenos del metilo. Los tres hidrógenos están enlazados al mismo carbono, pero como son iguales, no se acoplan entre sí. Entonces, ahí está la respuesta. Otra pregunta. Seguimos entonces. Miren ahora este dice el masa que tiene 8 carbonos, 2 hidrógenos y 4 oxígenos. Y hay 3 señales. Hay un triplete alrededor de 1 ppm. Hay un cuarteto en cerca de 4 ppm. Y un singulete cerca de 6 ppm. Y aquí dice que hay una integral para 2 hidrógenos, aquí para 4 y acá para 6. A ver. El triplete que muestra con la integral, perdón, muestra que son dos metilos obviamente unidos a carbonos diferentes, pero con mismo ambiente químico. Entonces, por eso son iguales. ¿Y por qué es un triplete? Porque se acoplan con dos hidrógenos. O sea, él está unido a un metileno. Ajá. O sea, el metilo enlazado a un metileno, ¿no? Que a su vez está unido a un oxígeno. Ajá. Por Y el luego, desplazamiento químico. y luego está unido ese oxígeno a un grupo carbonilo, que ahí se une otro, mejor lo diría como que hay un eteno. Entonces ese eteno va a tener dos grupos en posición, esos dos grupos en posición sí, y el grupo S es un éster pero unido en el carbono alfa. En el Es carbono decir, que es como un dímero, ¿no? exacto. O sea, en ambos extremos tienen metilos, después enlazados a un metileno, ese metileno un oxígeno, después viene el carbonilo, entonces van a haber dos carbonilos Exacto, lo que de coincidiría éster. con Y entonces en medio de esos dos carbonilos, ¿qué va a haber? el grupo, va a haber dos, el grupo eteno.
O sea, O dos sea, carbonos de alqueno. exacto. Bueno, dos carbonos enlazados con doble enlace. Porque aquí aparece una integral de 2, ¿no? Y singulete, eso quiere decir que los dos son equivalentes, ¿no? Ahora, la configuración puede ser cis o trans, va da igual. Pero los que son configuración trans son como más por temas de estéreo, bueno, efecto estérico, a veces es más estable la posición trans. Pero el cis va a dar la misma señal. Entonces, esa sería la estructura, efectivamente. Entonces, los metilos, como están, o sea, aún estando en extremos distintos, son iguales porque tienen el mismo ambiente químico. Igual los metilenos, que están enlazados al oxígeno, ¿no? Y obviamente cumple con la fórmula, porque si no cumple con la fórmula está mal, ¿eh? Acá hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 hidrógenos y 4 oxígenos, ¿no? Ahí están los dos los ésteres. Pero tendría que ser trans, porque si fuese cis, También los puede ser hidrógenos... cis. Si es cis está bien, no hay problema. Lo que pasa es que cuando es cis habría más efecto estérico, ¿no? Entonces, a veces, termodinámicamente hablando, la formación del isómero trans es más favorable, ¿no? Pero puede que también se forme un poco del otro, ¿no? A veces dependerá un poco de la estructura, ¿no? De los sustituyentes o que hay alrededor del doble enlace. Carbono-carbono. Entonces, aquí si ustedes ven, estos dos hidrógenos aún están en posición cis o trans, van a mostrar el mismo ambiente químico y entonces por eso es que no se acoplan entre sí. Son iguales. Si ellos fueran distintos, mostrarían un doblete cada uno. Qué sé yo, si acá hubiera un carboxilo y yo borrara estos dos carbonos aquí, por ejemplo, ya ahí sí los hace distintos. Porque en un lado tendría un carboxilo y en el otro un éster. Y entonces ahí sí se acoplarían. Ahí sí se acoplarían. Y ahí sería más fácil saber entonces si es cis o trans con la constante de acoplamiento. ¿Alguien dibujó otra cosa? A ver. ¿O alguien dibujó lo mismo? Otro llegó a la misma respuesta, ¿no? Nadie. Solo una la hizo. Alguien tiene el micrófono encendido. O sea que nada más una persona lo hizo. Bueno, creo que alguien lo hizo, pero con configuración cis. No sé si me equivoco. Sí, profe. Ok. Entonces, bien, seguimos. Si no hay preguntas, seguimos. Vamos a ver vamos a ver este y ya terminamos. Entonces, mire, este tiene entonces solo una señal. Y hay 3 hidrógenos ahí. Hay 2 carbonos y un nitrógeno. Facilito. ¿Cuál sería la estructura? Un nitrilo con un grupo metilo. Ajá. ¿Cómo se llama esa estructura? Es muy utilizada en
en HPLC, por ejemplo, como solvente. Ese es el acetonitrilo. Exactamente. El acetonitrilo. Sería este, ¿no? Metilo enlazados aquí al carbono. El carbono tiene configuración SP. Por eso aquí esto es lineal, ¿no? Lo dices como si tú nunca lloraras. Y claro, el nitrógeno está aquí. Es un nitrilo. Y bueno. No sé si quieren ver otro más, el último, o hasta aquí llegamos, como quieran, ¿no? Faltan todavía 5 minutos. Igual el lunes, que, bueno, si sigue este problema de las protestas, es muy probable que sea virtual. Entonces, ese día veremos más problemas y si hay cualquier consulta del tema RMN lo pueden hacer también. O sea que será básicamente una clase de resolver problemas y de consultas, porque ya el miércoles sería la prueba formativa. Sea presencial o virtual, se va a hacer el miércoles. Y la semana más arriba sería el parcial. Entonces tienen que aprovechar el lunes de hacer todas las preguntas que tengan o las consultas. Entonces, no sé si quieren ver el problema 6 o hasta aquí ya. Profe, dale problema 6. Ahí rapidito, ahí. Se hace facilito. ¿Pero lo hicieron? No, profe, pero eso sale... No, pero si no lo hicieron, no lo voy a explicar. Sí, sí, profe. ¿Sí lo hizo? Bueno. Entonces, miren, este tiene 7 carbonos, 8 hidrógenos, 1 oxígeno. Hay 1, 2, 3, 4 señales. Y nuevamente, miren, hay 2 dobletes cerca de 6 ppm, o bueno, 6, 7, perdón. Alrededor de 7 ppm. ¿Eso qué quiere decir? Un anillo aromático. Que profe. es... Exacto. Para disustituido, ¿no? Parecido al primer problema que hemos visto. ¿Qué otra cosa se puede ver? que ese singulete puede que sea de 1H, Ajá. porque cuando son de OH normalmente la señal es muy débil Y la integral dice que es 1, ¿no? también. Y el singulete de acá, que está cerca de, bueno, 1, 2, está como en Un metil, 2.3, más o menos. puede que sea un metilo bencílico, profe. O sea, Metilo. un metilo unido a anillo aromático. Ajá. Todos coinciden. O sea, si cuentan la cantidad de átomos de carbono, o sea, da para 7, ¿no? Si es un anillo aromático, hay 6. Más un metilo, 7. El hidroxilo, entonces ahí ya tendrían el oxígeno, ¿no? Y los hidrógenos, 8 hidrógenos. Si cuentan los 4 hidrógenos del anillo aromático, más los 3 del metilo, serían 7, ¿no? Más el hidrógeno del hidroxilo, 8. Entonces ahí ya tendrían la estructura, ¿no? Cumple con la fórmula. Entonces sería compuesto hasta aquí, ¿no? Es un fenol. Entonces, claro, para uno saber cuál de esos hidrógenos aromáticos está más desprotegido, ahí pueden hacer el cálculo, ahí se dan cuenta, ¿no? ¿Cuál es cuál? El más desprotegido serían los que están en posición orto con el metilo, ¿no? Porque claro, a veces uno puede pensar, no, pero deberían ser estos de aquí que están más próximos al hidroxilo, pero no dice que acá el anillo aromático influye también en las de protección, ¿no? Además de estos grupos, los grupos sustituyentes en el anillo aromático. Entonces, por eso es que, bueno,
el cálculo que yo les enseñé les ayuda a diferenciarlos, ¿no? En el caso que no tengan simuladores. ¿Alguna pregunta sobre este problema? Profesor, con respecto al cingulete en 2.1, estaría por ese, Sí, porque ese metilo no, o sea, no tiene hidrógenos vecinales, o sea, está conectado a un carbono sin hidrógeno, ¿no? Sería este. estaría en 2.1 porque está desprotegido por el doble enlace del anillo Sí, por el aromático. anillo aromático, exactamente. Ok. Si hay una desprotección. Puede que los doble enlaces de los carbonilos, de los alquenos, de los anillos aromáticos, también desprotegen. ¿Otra pregunta? Ok, bueno, hasta aquí llegamos. Entonces, sigan estudiando y entonces nos veríamos. Y miren la cantidad de gente que se conectó, o sea, poquísima gente. Entonces, bueno, en el parcial me daré cuenta quién está estudiando, ¿no? Así que bueno, nos vemos el lunes entonces. Nos vemos, profe. Nos vemos. Hasta luego.